Bienvenidos a Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Tiempo de gracia, salvación, salvación, siempre pasará. Este es un programa en vivo que se emite cada sábado a partir de las 10 horas, donde nos sumergimos en las profundidades de las verdades bíblicas. Muy buenos días, estimados oyentes, estimados amigos, estimados hermanos. Como bien saben, Jonás Escobar es mi nombre y otra vez, un sábado más, les doy la bienvenida a este su programa que hemos dado en llamar Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Programa que se emite sábado tras sábado a partir de las 10 de la mañana en esta su emisora que es Radio Gracia y Verdad. Como bien saben, este es un espacio, de estudio bíblico, ¿sí? Nos juntamos en este horario para examinar juntos la palabra del Señor y como les decimos siempre, es nuestra expectativa, es nuestra oración que ustedes tomen aparte en este tiempo especialmente para compartir con nosotros la palabra del Señor. Tomen asiento, incluso si pueden hacerlo en familia mejor, para que juntos podamos examinar las Escrituras. Estamos estudiando en este tiempo el libro de los Hechos de los Apóstoles, tan rico en enseñanza, ¿verdad? Tanto histórica como teológica, que edifica nuestras vidas y nos conduce, ¿verdad?, a la verdadera concepción de lo que es la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y nos muestra también el camino de la salvación de nuestras almas. Así que los invito a que nos vayamos acomodando. También estamos abriendo nuestras líneas para que, si usted gusta, pueda contactarse con nosotros y así compartir sus dudas, plantear alguna pregunta si la tiene con respecto a lo que estamos estudiando y así juntos poder estar haciendo este programa. Sí, nuestro teléfono es el 2622 68 47 45. También puede contactarse, si así lo desea, a través de nuestra página de Facebook, a la cual puede ingresar fácilmente como Iglesia Cristiana Evangélica Reformada. Bien, dicho esto, vamos a poner en el aire una alabanza cristiana para que vayamos preparando nuestros corazones y también vayamos terminando de acomodarnos y vayamos abriendo nuestras Biblias allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, escuchemos entonces esta alabanza cristiana y luego ya nos abocaremos de lleno a la examinación de las Santas Escrituras. Solo en la Escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe en Jesús, mi Dios, mi Rey. Mi rescate consiguió por la sangre que vertió. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Hoy tu iglesia te rinde adoración. Nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios.
rinde adoración. Nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Hoy tu iglesia te rinde adoración. Nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Aquí estamos nuevamente juntos. Abramos entonces nuestras Biblias allí en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, estamos ya en el capítulo 2. Estamos avanzando en este estudio de este libro, ¿sí? Abramos allí entonces, capítulo 2 del libro de los Hechos. Ya hemos ingresado en el segundo punto del bosquejo que nos hemos propuesto seguir, es decir, el nacimiento de la Iglesia. Ese es el segundo punto que estamos desarrollando. El primer apartado de este punto está en los primeros 4 versículos de este capítulo 2, la promesa cumplida, la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Para hacerlo así de manera ordenada, vamos a seguir con este bosquejo. Entonces, leamos allí, leamos juntos, tenemos abiertas nuestras Biblias allí, Hechos capítulo 2, y leemos los primeros 4 versículos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Esta es la porción, estimados oyentes, que estamos analizando. Como bien saben, estamos utilizando para este estudio la versión de la Nueva Biblia de las Américas, ¿sí? Hemos estado viendo entonces, ya hemos comenzado a desarrollar este punto desde la semana pasada. Estábamos viendo, ¿verdad?, lo que significa la persona del Espíritu Santo. Sí, estábamos diciendo que la persona del Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios mismo, quien se había establecido en medio de la Iglesia para darle nacimiento, para que la Iglesia comience su andar en este mundo, su peregrinaje, hasta que nuevamente nuestro Señor Jesucristo venga a buscar a los suyos, ¿sí? Y estábamos enfocándonos en cuál es el ministerio de la Iglesia, del Espíritu Santo en medio de la Iglesia, y es nuestro mismo Señor Jesucristo quien se encargó de detallar cuál habría de ser el ministerio central del Espíritu Santo una vez que se produzca su venida y se establezca en medio de la Iglesia, hecho que ya está consumándose en el relato que estamos leyendo,
y que Lucas nos está mostrando de una manera podríamos decir vívida, ¿no? Las palabras de nuestro Señor con respecto a cuál habría de ser el ministerio del Espíritu Santo, podemos encontrarlas en el Evangelio de Juan. Él ya lo había anticipado. En Juan capítulo 14, si usted me acompaña allí a aquella escritura, vamos a ver lo que dijo nuestro Señor con respecto a esto. En Juan capítulo 14, si leemos el versículo 25, vamos a encontrar la siguiente expresión. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, les dice a los suyos: estas cosas les he dicho estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Vamos al capítulo 16, 2 capítulos más. Fíjese allí, estimado amigo, el versículo 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que él oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Nuestro Señor es por demás claro, ¿verdad? No hay lugar a la confusión en estas expresiones suyas. Son claras, ¿verdad? Son explícitas. Él está señalando con toda claridad que una vez que el Espíritu, que Él haya ascendido a su gloria y el Espíritu Santo se haya establecido en medio de la Iglesia, su ministerio, el ministerio del Espíritu Santo, habría de estar enfocado exclusivamente ¿en qué? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuestro Señor está diciendo puntualmente que el Espíritu Santo recordaría a los suyos sus palabras, les guiaría a toda verdad y glorificaría su persona, la persona de Cristo. Ahora présteme atención. Cualquier ministerio dentro de la Iglesia que no gire sobre este eje no puede jamás ser la obra del Espíritu Santo de Dios. Jamás. ¿Sí? Steve Lawson, refiriéndose al ministerio del Espíritu Santo, Steve Lawson es un maestro de enseñanza de ministerios Ligonier. Él hace la siguiente reflexión. Fíjese lo que él dice. Abrimos comillas. El deseo del Espíritu Santo es que nos centremos en Jesucristo, no en Él mismo. Ese es el ministerio principal del Espíritu. Él nos está señalando a Jesús, llevándonos a Cristo con mayor claridad. Cuando el Espíritu se convierte en un fin en sí mismo, entonces hemos malentendido su ministerio. Cerramos comillas, fin de la cita, ¿sí? Entonces, cuando la Iglesia, estimado oyente, quiere enfocarse, preste atención a esto, en manifestaciones de poderes sobrenaturales o presuntos dones espirituales espectaculares o percepción de revelaciones extraescriturales como visiones o sueños, y les atribuyen tales exposiciones al ministerio del Espíritu Santo, donde la persona de nuestro Señor Jesucristo pasa a un plano secundario, no cabe duda que esa atribución a la tercera persona de la Santísima Trinidad es fraudulenta, es falso. El Espíritu Santo jamás desplazaría a nuestro Señor Jesucristo haciendo que las personas se enfoquen en Él. Eso no es su ministerio. Al contrario,
El Espíritu Santo nos muestra a Cristo, nos señala a Cristo y nos lleva a glorificarle. Es humanamente, podemos decir, ¿no? Resulta cautivante y hasta tentador embriagarnos con un poder sobrehumano, obsesionarnos con lo milagroso, tener una fijación con presuntos dones espectaculares, pero si en este proceso se va diluyendo la persona de Cristo, estas manifestaciones, por más espectaculares que sean, no proceden del Santo Espíritu de Dios, sino de nuestra propia carnalidad, ¿no? Que está siendo alimentada por el enemigo de nuestras almas. Estamos malentendiendo si obramos de esa manera el ministerio del Espíritu Santo. Entonces es importante que lo entendamos, porque en nuestros tiempos, en estos tiempos que nos tocan vivir, vamos a ver estas cosas. Y vamos a ver también que se les atribuye al Espíritu Santo, pero no es lo que nuestro Señor señaló como el ministerio del Espíritu Santo dentro de su iglesia. Entonces es determinante tener en cuenta las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dijo claramente, no dejó lugar a dudas, que el Espíritu Santo, una vez establecido en la iglesia, Él no hablaría por sí mismo, sino que tomaría lo mío, tomaría lo de Cristo, dijo, ¿verdad? Y nos lo haría saber. Y esas fueron las expresiones de nuestro Señor. La misión del Espíritu Santo es recordarnos cada palabra pronunciada por Cristo, guiarnos a toda verdad y llevar la gloria a Cristo, glorificarle. Cuando el Espíritu Santo descendió desde los cielos y se estableció en medio de la iglesia de Cristo y se posesionó de ella, tal como Lucas nos está mostrando, comenzó su obra haciendo que el señorío de Cristo se establezca verdaderamente entre los suyos. El apóstol Pablo afirma contundentemente que nadie sería capaz de reconocer, ¿se acuerda esta expresión?, a Jesucristo como Señor, si tal cosa no proviniese de ¿quién? Del Espíritu Santo. Esto lo dice claramente en 1 Corintios 12:3 el apóstol Pablo. Por lo que la obra del Espíritu Santo, como venimos diciendo, recalcando, enfatizando, está enfocada en cada redimido, cada miembro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, exaltando a Cristo como el Señor y el soberano, y volcando toda nuestra atención y amor en Cristo. Y cuando esto ocurre realmente, cuando esto sucede en nosotros, es el Espíritu Santo también quien es glorificado, porque su ministerio se está llevando a cabo de la manera como fue diseñado. Esto es una cosa, esto es una marca de la verdadera iglesia de Cristo, del verdadero pueblo de Dios, ¿no? Cuando la persona de Cristo es llevada como corresponde, es puesta en alto de la manera como la Escritura manda, es el Espíritu Santo quien está obrando para que esto sea así en medio del pueblo de Dios, ¿sí? Y es también solo por obra del Espíritu Santo que el creyente, que el que ha sido elegido para ser parte de la iglesia desde antes de la fundación del mundo, crezca y se desarrolle en el conocimiento del amor de Cristo hasta llegar a un grado de madurez, podemos decir, según desprendemos de las enseñanzas paulinas, a un grado de madurez inimaginable, nada menos que a la medida de la plenitud de Dios. Eso dicen las Escrituras. ¿Se puede pedir mayor milagro que este? Fíjese cómo el apóstol Pablo oraba, suplicaba a Dios en favor de los hermanos, ¿no?, de sus hermanos en Éfeso,
Vaya conmigo a esa escritura, no tiene desperdicio. Fíjese allí en Efesios, abramos Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, y leamos con atención esta porción desde el versículo 14 hasta el 19, vayamos hasta el 19. Dice así: por esta causa, es Pablo quien escribe. Por esta causa, pues, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él ora por sus hermanos, ¿verdad? Doblo mis rodillas, dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego, dice Pablo, ¿no? Le ruego a Dios que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Se da cuenta? Es el Espíritu Santo quien obra en los redimidos para que el propósito por el cual fueron llamados por el Padre, es decir, ese propósito de ser semejantes a Cristo, pueda finalmente concretarse. Eso va a ser obra del Espíritu Santo. Es por el poder del Espíritu que los creyentes se fortalecen en su fe, como está diciendo Pablo, y pueden alcanzar a comprender en toda su dimensión el amor de Cristo derramado en ellos. Esto es lo ideal. Hacia allí tenemos que dirigirnos. Nuestras vidas tienen que estar enfocadas, y va a ser el Espíritu Santo quien nos va a guiar en ese derrotero, para que nos gloriemos en ese conocimiento al que no podríamos acceder jamás, de no ser, ¿por quién? Por el Santo Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? El enfoque del Espíritu es siempre traer gloria a Cristo. Dan Phillips también hace una afirmación en este sentido contundente. Fíjese lo que él dice. Iniciamos la cita, dice así: muéstrame a alguien enfocado en la persona y obra de Jesucristo que nunca se cansa de aprender acerca de Él, piensa en Él y le exalta, que habla acerca de Él, por Él y a Él, emocionado y fascinado por sus perfecciones y belleza, que busca maneras de servirle y exaltarlo, que explora incansablemente en formas de entregarse y ser usado por Él, creciendo en su carácter para ser más y más como Cristo. Y yo te mostraré una persona que está llena del Espíritu Santo. Fin de la cita. ¿Entendió? El concepto es claro, ¿no? El ministerio del Espíritu Santo es exaltar la persona de Cristo en el creyente. Cuando un cristiano, un genuino redimido, está enfocado en amar a Cristo, en servirle, en gozarse en Él, deleitarse en su persona, estar ocupado en conocer más y más acerca de Él, de su belleza, de sus perfecciones, ¿qué está pasando en ese creyente? Está siendo lleno del Espíritu Santo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Y por otra parte, es el Espíritu Santo también quien va a mostrar a Cristo a lo largo de todas las Escrituras, y lo va a hacer de una manera que siempre responde a lo que es verdad, a lo que es genuino, lejos de toda falsedad,
Por eso es llamado también por nuestro Señor Jesucristo en la porción anteriormente leída el Espíritu de verdad. ¿Se acuerda? Juan 15 hemos leído. Por lo que el testimonio del Espíritu Santo acerca de la persona de Cristo siempre va a ser genuino, ajustado 100% a lo que es la verdad. ¿Sí? ¿Quién inspiró a los profetas del Antiguo Testamento? ¿Quién nos inspiró a predecir la venida del Cristo de Dios? Pedro nos dice claramente que fue el Espíritu de Cristo quien estaba en ellos, guiándolos a inquirir e indagar acerca de esta salvación, decía Pedro, que ahora disfrutamos. Y que es el Espíritu Santo quien predecía los sufrimientos de Cristo, 1 Pedro 1, 10 y 11, y las glorias que vendrían detrás de ellos. Por lo que resulta claro, estimado oyente, que es el Espíritu Santo, quien a través de los santos escritos del Antiguo Testamento, ¿qué venía haciendo? Ya nos venía mostrando las glorias de nuestro Señor Jesucristo. ¿Va entendiendo? ¿Se va dando cuenta cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Y es también el Espíritu Santo quien testifica que todos estos hechos realmente ocurrieron. No fueron falsos, llevando a los escritores de los 4 evangelios a mostrarlos en detalle. Pedro, predicando el evangelio, esto lo vamos a ver en el capítulo 5, cuando lleguemos al capítulo 5 del libro de los Hechos, él hablando en Jerusalén de la hora expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, la manera como fue colgado en la cruz, la manera como resucitó y fue exaltado por el Padre, no solo se presenta él junto al resto de los apóstoles como testigo de todos estos hechos, sino que Pedro también presenta al Espíritu Santo como un testigo aún más cualificado de todas las profecías cumplidas en la persona de Cristo. Hechos capítulo 5, 30 al 32 nos dice esto. ¿Se da cuenta? Entonces, como inspirador, podríamos decir, y testigo de la veracidad de los santos escritos, el Espíritu Santo también direcciona a los redimidos hacia un amor y hacia una reverencia a la palabra de Dios. Estimado hermano, si tú amas las Escrituras, te deleitas en ellas, si tú las reverencias y tiemblas ante ellas, como dice la profecía de Isaías, no te quepa la menor duda, es el Espíritu Santo quien te lleva a esa realidad. Las mismas Escrituras establecen una relación directa entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Las del Antiguo y las del Nuevo Testamento, todas ellas fueron inspiradas por él. La promesa de nuestro Señor de que el Espíritu Santo recordaría sus palabras a los suyos y que tomaría de lo suyo y lo haría saber, se cumple en la composición total del Nuevo Testamento, que llevaron a cabo en su gran mayoría los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, estimado oyente, estimado amigo, es el libro del Espíritu Santo. Él lo inspiró, Él lo autenticó. Cuando Lucas señala que el primer efecto, una vez descendido el Espíritu Santo, es que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse, para nada significa que salieron, no sé, como excitados a hacer gala de una habilidad que antes no poseían. Ser lleno del Espíritu Santo, y présteme bien atención a esto, no es una
experiencia que tenga que ver meramente con lo emocional o lo excitante. La llenura del Espíritu Santo más bien está relacionado de cuánto more la palabra de Dios en los suyos. Allí está señalada la llenura del Espíritu Santo. La enseñanza de las Escrituras a este respecto es completamente clara. Fíjese, Efesios capítulo 5. Vamos a leer una escritura en Efesios y otra en Colosenses, para que estos conceptos queden grabados en nuestros corazones. ¿Qué dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios? En el capítulo 5, versículo 18, les dice: y no se embriaguen con vino, dice el apóstol, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, y sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Ahora vayamos a Colosenses. Colosenses capítulo 3, una porción conocida para quienes estamos familiarizados con la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16, nos dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Se dio cuenta, tanto la carta a los Efesios como la de a los Colosenses tienen esta particularidad, ¿no? Exponen prácticamente las mismas doctrinas teológicas. Si nosotros nos tomamos el trabajo de leerla de manera simultánea, incluso podríamos trazar, si así nos lo propusiéramos, un paralelo entre ellas realmente admirable. Y esto a su vez nos permite clarificar ciertos conceptos doctrinarios y hacer que sean más nutritivos, ¿no?, para nuestro conocimiento y para nuestro crecimiento espiritual. Fíjese que los dos pasajes que hemos leído tienen esta particularidad. Usted se dio cuenta que son pasajes paralelos, están exponiendo las mismas doctrinas y a su vez nos permite entender también, si usted prestó atención a lo que hemos leído, que ser llenos del Espíritu Santo significa exactamente lo mismo al hecho de que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros, los redimidos. Es un paralelo que está marcando el apóstol Pablo en estas dos cartas y que nos arrojan esta verdad doctrinaria, ¿sí? Ser llenos del Espíritu Santo y que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros produce exactamente los mismos efectos. Como hemos leído, hace que los redimidos hablen entre ellos, se enseñen, se amonesten con salmos, con himnos, con cánticos espirituales y sean agradecidos a Dios, haciéndolo siempre todo por medio de Cristo. Eso está diciendo. ¿Te se dio cuenta de este paralelo, verdad? Entonces, teniendo claro este concepto, si quiere léalo de vuelta y se va a dar cuenta, podemos entender lo que estaba pasando allí en aquel aposento alto. El Espíritu Santo había descendido de manera notoria, como hemos visto, y el primer efecto fue este: fueron todos llenos del Espíritu Santo, o sea,
Todos glorificaban a Cristo. Tenían presentes absolutamente todas sus palabras, abundaban en estas palabras. De pronto el Espíritu Santo, que ya moraba en ellos, hacía que las enseñanzas de Cristo, aquellas que nuestros hermanos habían escuchado durante su ministerio terrenal y que quizás no terminaban de comprender del todo, ahora, por la obra del Espíritu Santo y al ser llenos de él, cobraban vida en ellos, se hacían claras. Se miraban y se regocijaban de poder entender todo lo que nuestro Señor enseñó y hablaban entre ellos. Se fortalecían mutuamente, se maravillaban ante esta realidad. Eso estaba sucediendo. Estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Y como un don necesario en aquella realidad histórica que estaban viviendo, nuestros hermanos a su vez también recibieron milagrosamente esa facilidad de expresarse en idiomas que no conocían. Había una necesidad para ello. ¿Por qué? Porque luego ellos tenían que salir a testificar acerca de Cristo, hablar a personas que habían venido de lugares distantes, que hablaban lenguas diferentes, como luego vamos a ver más en detalle. Y decimos que aquí puntualmente, cuando Lucas dice otras lenguas, se está refiriendo a otros idiomas. Entiéndame bien, otros idiomas, no sonidos ininteligibles, Eso sería una glosolalía. Acá está hablando de otros idiomas, otras lenguas, ¿sí? Podemos afirmar esto porque el contexto próximo, inmediato, cuando salieron de aquel aposento alto a testificar de Cristo, los extranjeros que estaban en Jerusalén decían asombrados ¿qué? ¿Qué decían? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua que hemos nacido? Les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Fíjese, allí, en este capítulo 2 de Hechos, 7 al 11. Esa es la expresión de aquellas personas. Y ese es el contexto. Y esta capacidad que recibieron nuestros primeros hermanos no era sino la manifestación audible de la realidad que estaban experimentando, la realidad de la presencia del Santo Espíritu de Dios morando en ellos. El control absoluto le pertenecía a Él, al Espíritu Santo. Lucas dice, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. No era la inversa, Hoy en día usted va a ver puestas en escena arriba de los púlpitos de iglesias llamadas incluso evangélicas que muestran un proceso a la inversa, donde el hombre tiene en apariencia autoridad sobre el Espíritu Santo, mandándole que haga esto, aquello o aquello otro, que suba, que baje, no sé, cuestiones que rozan con la falta de respeto, una total herejía. Lo que Lucas nos está diciendo aquí, que quien tiene el control sobre nuestros hermanos es el Espíritu Santo, no al revés. Y lo que tenemos que entender aquí es que lo que realmente es importante no era el milagro del don de hablar en lenguas, sino más bien el propósito de este milagro. O sea, el mensaje que se estaba transmitiendo en esa primera exposición pública de la iglesia naciente. ¿Cuál era el testimonio de los oyentes? En el versículo 11 de este capítulo 2.
los oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Ese era el enfoque de nuestros primeros hermanos, el propósito del don milagrosos. Quienes los escucharon estaban quedando impactados. ¿Con qué? ¿Con cómo hablaban otros idiomas? No, con las maravillas de Dios que exponían nuestros hermanos. Ellos jamás, a ninguno de ellos se les ocurrió jamás llevar gloria para sí mismo, ni destacarse, no. Ellos hablaban de las maravillas de Dios. Ellos no se jactaban del don que habían recibido para que esto sea posible. Se da cuenta, ¿no?, de esta singularidad. Aquí debemos ser cuidadosos y dejar en claro algunos conceptos. Fíjese, en primer lugar, tal como estamos viendo en el relato de Lucas, ¿no?, este primer efecto de hablar en lenguas no es producto, escúcheme bien, no es producto del bautismo en el Espíritu Santo que se produjo en Pentecostés y que dio nacimiento a la Iglesia de Cristo. No es producto de eso, sino que tal manifestación milagrosa fue producto del hecho de haber sido todos llenos del Espíritu Santo. Son hechos distintos. Como dijimos el sábado pasado, el bautismo en el Espíritu Santo es único, es irrepetible. Es aplicable sin distinción a la Iglesia de Cristo desde Pentecostés en adelante y hasta que se produzca el regreso de Cristo. Todos los redimidos, lo hemos dicho y lo repetimos, sin excepción, fuimos bautizados en ese bautismo en Pentecostés. Usted, hermano, si ha sido salvado por el Señor, si ha sido redimido, ¿no? Usted ha sido bautizado en ese bautismo que se produjo en Pentecostés. Nuestros representantes fueron nuestros primeros hermanos, ¿no? Dada esta realidad, el don de lenguas claramente no es producto de ello, sino es producto de la llenura del Espíritu Santo. Y esto lo está dejando bien en claro Lucas. Y en segundo lugar, el enfoque no debe nunca estar puesto en el don en sí mismo, ¿no? En este caso puntual que estamos viendo, el don de lenguas, sino el enfoque siempre debe estar puesto en el propósito por el cual el don es concedido. Y el propósito es claro, en ese momento era predicar a Cristo, hablar de las maravillas de Dios a todos cuantos estaban en Jerusalén. En aquel entonces el Espíritu Santo consideró necesario en ese momento y en ese lugar este don para llevar a cabo ese propósito. Esto es claro. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que estaba obrando en Pentecostés de esa manera, siguió obrando de la misma manera. Utilizó y seguirá utilizando variados dones, según él considere necesario, ¿no?, en el pleno ejercicio de su soberanía, para que sus propósitos sigan llevándose a cabo. Por ejemplo, también necesitaremos, en ciertas circunstancias, mucho valor para exponer el bendito Evangelio. En esta época, hermanos, necesitamos mucho valor para decirles a las personas qué es pecado y qué no es pecado. Las personas tienen una gran confusión con respecto a esto. Por lo que necesitamos también ser llenos del Espíritu Santo, tal como sucedió con nuestros primeros hermanos. Necesitamos valentía para enfrentar las más crueles adversidades por el hecho de testificar de Cristo. Tenemos un ejemplo
allí en Hechos con el caso de Esteban, que en su momento también consideraremos. Y para esta valentía también vamos a necesitar ser llenos del Espíritu Santo. También vamos a necesitar de esta llenura para detectar y enfrentar con valentía a quienes entorpecen la predicación del bendito Evangelio. Le pasó a Pablo con el mago Elimás. Y vamos a necesitar también nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Pablo manifiesta eso, que él fue lleno del Espíritu Santo para enfrentar esta realidad. Hechos capítulo 13, fíjese. ¿Se da cuenta? El enfoque no está determinado en qué don, y mucho menos alimentar el ego, ¿no?, de alguien para desarrollar algún don, sino en los propósitos que el Espíritu Santo se fije para la proclamación del santo y bendito Evangelio. El que ha sido genuinamente salvado jamás, escúcheme bien, hermano, si usted ve esto reflejado en alguien, detecte si verdaderamente es un hijo de Dios, porque el que ha sido genuinamente redimido jamás buscará enaltecerse personalmente con el ejercicio de algún don. Todo lo contrario, al revés. Humildemente se dispondrá a someterse al Espíritu Santo en el servicio a sus hermanos, en el ejercicio de los dones que el mismo Espíritu soberanamente le otorgue. Ese es un verdadero creyente. Nunca va a llevar gloria para sí mismo. ¿Sí? Le pasó a nuestros primeros hermanos, los apóstoles, cuando ellos le daban vista a un ciego y las personas querían de alguna manera, no sé, tratarles, exaltar sus personas, ellos decían: no fuimos nosotros, fue Dios quien obró a través nuestro. Ese es un verdadero hermano, un verdadero cristiano, un verdadero discípulo del Señor. Aquel que deja que las alabanzas y las glorias caigan sobre él y se exalte a sí mismo, no le quepa la menor duda, no está siendo utilizado por el Espíritu Santo y mucho menos está siendo lleno de él, ¿sí? Y también cabe señalar que el don de lenguas, al igual que otros dones milagrosos, el Espíritu Santo, en el pleno ejercicio de su soberanía, los usó de manera sistemática solo en esta primera etapa de la historia de la Iglesia. Es decir, entre nuestros primeros hermanos, como estamos viendo. Y fueron ejercidos, esto lo vamos a ir viendo también a medida que vayamos avanzando en el libro de los Hechos, casi exclusivamente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez retirados ellos del ministerio, estos dones paulatinamente fueron cesando, ¿sí? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, consideró que ya habían servido a la Iglesia. Y son las mismas Escrituras, hermano, que ubican estos dones en ese tiempo y en ese lugar. Si no, fíjese lo que dice la Escritura a los Hebreos. Leámoslo, vayamos a Hebreos. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Allí en los versículos 3 y 4 leemos lo siguiente: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor nos fue confirmada por los que oyeron? Dios testificó junto con ellos tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad.
¿Prestó atención? La expresión, si usted prestó atención, es clara. La pluma divinamente guiada del escritor de esta carta ubica los dones milagrosos allí, en el mismo nacimiento de la Iglesia, y fueron ejercidos, según leemos, por quienes habían estado con nuestro Señor durante su ministerio terrenal. ¿Sí? Eso está diciendo el escritor a los Hebreos. El escritor habla de la salvación anunciada primeramente por nuestro Señor Jesucristo, lo leyó bien conmigo, ¿verdad? Y confirmada por quienes personalmente lo oyeron. La referencia es obvia, es a sus apóstoles, para luego afirmar que Dios testificó junto con ellos, es decir, los apóstoles, y si queremos también nuestros primeros hermanos, a través de diversos dones milagrosos repartidos soberanamente por el Santo Espíritu de Dios. No hay que ser demasiado sagaz, ¿no?, para darnos cuenta que la referencia es a los momentos que nos está relatando Lucas en este capítulo de Hechos que estamos estudiando. Y también, usted va a coincidir conmigo, resulta también significativo que en las cartas apostólicas estos dones milagrosos solo se nombren en la temprana carta a los hermanos en Corinto. Más precisamente, si queremos, en la primera carta. Luego, en las cartas posteriores que tratan el tema de los dones espirituales, como las de Efesios, Romanos, la primera carta de Pedro, las cartas pastorales a Timoteo y Tito, estos dones milagrosos directamente, si usted presta atención, no son mencionados. ¿Se da cuenta? Por lo que nos resulta claro que el Espíritu Santo ya no considera necesario el ejercicio de tales dones para la propagación del santo y bendito Evangelio. Y por otra parte, para el ejercicio de estos dones milagrosos, bueno, en realidad podemos decir para todos los dones, el que está siempre en control es el Espíritu Santo, no quien lo ejerce. Eso ya lo estamos viendo, ¿verdad? La expresión de Lucas en este sentido, refiriéndose al don de lenguas, es según el Espíritu. Les daba habilidad para expresarse. Era el Espíritu Santo quien controlaba a quienes había llenado. Él jamás permitiría que fuera, como dijimos, al revés. Y esas manifestaciones que suelen verse, ¿no?, que usted obviamente también los habrá visto y que se le atribuyen al Espíritu Santo, donde vemos a personas excitadas mandando al Espíritu Santo que haga esto, haga aquello, o que vaya de aquí o vaya para allá, como si fuera un títere en sus manos, nada tiene que ver con el ejercicio de los dones. El que tiene siempre el control es el Santo Espíritu de Dios. Él es el soberano, Él es Dios. Y quienes lo ejercen son humildes siervos que se someten a su voluntad. Esa es la realidad. Eso es lo que tenemos que considerar, ¿sí? Y vamos a dejarlo por hoy ahí, ¿sí? Vamos a continuar el sábado que viene con este tema tan cautivante, tan necesario para la Iglesia de Cristo, que es el nacimiento de la Iglesia y la manera como el Espíritu Santo irrumpió en medio de ella, ¿no?, cumpliéndose de esta manera la promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo. No los dejaré huérfanos, dijo el Señor, vendré a vosotros. No, Él habría de enviar su Santo Espíritu para que esté
con nosotros en medio de su pueblo que es la iglesia, ¿sí? Y estimado hermano, cuán importante es que dejemos que las escrituras sean las que nos hablen. No crearnos, ¿no?, nosotros preconceptos en nuestras mentes, en nuestros corazones, y tratar de hacerle decir a la palabra de Dios lo que nos dice. No, eso no debemos hacer. Aquí en nuestra iglesia siempre decimos que debemos vaciarnos de nosotros mismos y dejar que la palabra de Dios nos moldee, nos enseñe, ¿no?, guíe nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras conciencias, y nos sometamos humildemente a lo que ella dice, ¿sí? Y que examinemos nuestras vidas, si verdaderamente esto es una realidad, ¿sí? Si verdaderamente hay una intención sana de someternos a la voluntad de Dios, o pretendemos de alguna manera hacer nuestra voluntad y quizás, no con ese deseo de seguir siendo religiosos, hacerle decir a la Biblia lo que no dice. No. Examinémonos y veamos en qué punto estamos parados. No con esto le estoy diciendo que examinemos nuestras vidas a ver si verdaderamente hemos sido redimidos. Si en tu corazón hay ese deseo, como nuestros primeros hermanos, ¿sí?, de depender de la palabra de Dios, de estar en constante oración, de permitir que sea el Espíritu Santo quien verdaderamente tenga el control sobre nuestras vidas, entonces sí, somos verdaderos redimidos. Entonces sí, no hará falta que nadie nos diga, ¿no?, dónde reunirnos, nosotros solos, ¿no? Estaríamos buscando congregarnos con quienes verdaderamente se someten a Dios y a su palabra, ¿sí? Donde el pecado verdaderamente es expuesto, donde la palabra de Dios es predicada con fidelidad, donde la voluntad de Dios, a pesar de nuestras debilidades, es reverenciada, ¿sí? Eso es algo que debemos analizarnos a nosotros mismos. Y si tú, estimado oyente, nos estás escuchando y todavía andas en este mundo sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, y sientes que tu vida no tiene sentido, sin duda no tendrá ningún sentido tu vida si no perteneces a la iglesia de Cristo, ¿no? No hay motivo, no hay razón de una vida con sentido que verdaderamente tenga, ¿verdad?, un propósito, aquella que no está sujeta a la voluntad de Dios. Pídele a Dios que perdone tus pecados, ríndete a Él, refúgiate en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, acude a Él con fe y arrepentimiento para el perdón de tus pecados, ¿sí? Y Él sin duda lo hará, te perdonará. Y entonces sí, verás tu vida transformada genuinamente. Y junto con aquellos que han tenido esa misma bendición de ser salvados, de ser redimidos, podrás gozarte, sí, en medio del pueblo de Dios, sirviendo a quien es nuestro Salvador y esperando su regreso. Que el Señor quiera hacer esa obra en tu corazón, es nuestra oración y es nuestro deseo. Santo Espíritu de Dios, junto al Padre Hijo estás, luz radiante celestial, vienes a Cristo a revelar. Déjanos ver a nuestro Rey y
contemplar su santidad. Déjanos ver su gloria y poder, Cristo reinando en majestad. Déjanos ver. Santo Espíritu de luz, traes la palabra del Señor. Fuiste enviado a mostrar el gran amor de nuestro Dios. Déjanos ver a nuestro Rey y contemplar su santidad. Déjanos ver su gloria y poder, Cristo reinando en majestad. Déjanos ver. Santo Espíritu de paz, sello de nuestra redención, fortaleza nos darás hasta que vuelva el Salvador. Déjanos ver a nuestro Rey y contemplar su santidad. Déjanos ver su gloria y poder, Cristo reinando en majestad. Déjanos ver a nuestro Rey y contemplar su santidad. Déjanos ver su gloria y poder, Cristo reinando en majestad. Déjanos ver. Déjanos ver. Estás en Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Así llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy. Esto ha sido Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Los esperamos como todos los sábados a las 10 de la mañana en este mismo espacio, por esta misma radio, Gracia y Verdad. Nos resta invitarle cordialmente a nuestras actividades como iglesia, ¿sí? Todos los domingos enseñamos la palabra de Dios, predicamos el santo y bendito Evangelio, gozándonos en la comunión con los hermanos, y lo hacemos todos los domingos a las 10 de la mañana, aquí en el departamento de San Carlos, en la ciudad de La Consulta, y también allí en Mendoza, en el departamento de Maipú. Si usted, estimado oyente, quiere acompañarnos y asistir a nuestras reuniones, puede llamarnos, puede hacerlo, comunicarse con nosotros. Le voy a decir nuestro número, tome nota. Nuestro número es el 26 22 68 47 45. Le repito, 26 22 68 47 45. Gustosamente lo atenderemos y de acuerdo a donde usted resida le estaremos indicando el lugar más cercano para que usted pueda también asistir y gozarse con nosotros en la palabra de Dios.
le anticipamos, le decimos, le informamos que nuestra iglesia no levanta ofrendas en nuestras reuniones de enseñanza congregacional. No lo hacemos. No nos interesa, estimado amigo, su dinero. No le vamos a inducir a que deje algún dinero o manipularlo para que lo haga en nuestra iglesia. Ese no es nuestro interés. Lo único que nos mueve, lo único que nos realmente determina nuestro propósito es poder exponerle la palabra de Dios, predicarle el Evangelio, señalarle el camino de la salvación que es en Cristo Jesús, ¿sí? Eso es lo que queremos hacer, así que lo invitamos a que pueda asistir a nuestras reuniones, ¿sí? Eso es todo, estimados oyentes. Por mi parte me despido y los saludo con amor en Cristo. Como bien sabe, soy Jonas Escobar y lo estaré esperando el próximo sábado a esta misma hora en su programa Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Y así llegamos al final de otro poderoso episodio de Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Esperamos que este tiempo dedicado al estudio de las verdades bíblicas haya sido de bendición y edificación para tu vida. Mientras huía, tú me buscaste, me encontraste. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén contigo siempre. Hasta la próxima semana, cuando nos volvamos a encontrar en Tiempo de Gracia, Día de Salvación.